Señores, épico, Pentecostal entra a Canal Católico y sorprende a todos con declaraciones. ¿Cuál declaraciones? Ahora quiero yo saber. El canal se llama El Papista Romanista José Plasencia, que le dejaré el link en la descripción para que usted vaya, le dé like y se suscriba al canal. Vamos a ver esto, señores. Dale play. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Franklin? Muy bien. ¿Desde dónde? República Dominicana. Desde la República Dominicana, Sí. en el República Dominicana en la casa. Caribe. ¿Eres católico o evangélico, Franklin? Evangélico. Muy bien. ¿De qué denominación o qué tradición? Bueno, yo soy de las personas que creo que el Espíritu Santo de Dios viene sobre tu ser y te guía en tu vida, Ojo. en todo, que se involucra en tu vida cotidiana, diaria, con tu familia, en tu trabajo, en todo. Que la vida del cristiano es una vida en el Espíritu Santo. Eso es a lo que le dicen pentecostales. ¿Eres pentecostal? Sí. Es que tienes que decirlo, sí, soy pentecostal, porque sentí como que me andabas queriendo dar un poco de vuelta, ¿eh? En pocas palabras, José Plasencia le dijo como que tú como que no quieres decir. Para describir lo que es ser pentecostal, ¿verdad? Ajá. Tú sabes, los pentecostales somos muy el Espíritu Santo, lo que dice el Espíritu, lo que el Espíritu me guía, me enseña. ¿Y ya recibiste ya recibiste la señal físico inicial del bautismo del Espíritu? El bautismo del Espíritu. Positivo. Ok. ¿Cuál sería la señal físico inicial para los que no saben? No sé yo. Vamos a ver. Bueno, la señal inicial del cristiano cuando es bautizado en el Espíritu Santo es que es transformado en una nueva persona, lo que le llamamos el nuevo nacimiento. Oh. Que tú eras un pecador perdido en el pecado, bajo la potestad de Satanás, y el Espíritu Santo, después que tus pecados te fueron perdonados, Con el bautismo. al creer en el sacrificio redentor de Jesucristo, el Espíritu de Dios entra en ti y te transforma en una nueva persona. Ok, la pregunta es, después que ya tú te bautizaste, que te transformó, si en el caso que siempre pasa, que no somos santos, pecamos, ¿cómo es el proceso para el perdón otra vez? ¿Cómo perdonan los pecados? Fuera bueno esa pregunta, que me la contestaran en los comentarios. ¿Sabes? Porque los pentecostales de acá, de estos lados, dicen que la señal físico inicial es el hablar en lenguas. Sí, también me ha pasado. Ok, muy bien. Sí. Bueno, pues gracias por darnos ese dato. Pero lo que sucede es que las lenguas pueden ser, hay personas que hablan lenguas mecánicas y eso tú lo sabes. O sea, puede pasar. Entiendo. Muy bien, Franklin, pues ¿cuál sería tu pregunta? Ok, viene pregunta de Franklin, el pentecostal dominicano. Saludos a mi gente de República Dominicana. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Jesucristo. Perfecto. Entonces, ¿cuánta cabeza tiene la iglesia? Una sola. ¿Por qué enseñan los católicos que Pedro es la cabeza de la iglesia? Muy buena pregunta. ¿Por qué los católicos enseñan que Pedro es la cabeza de la iglesia? Muy buena. Vamos a ver la respuesta de José Plasencia. Porque Pedro es el líder en la tierra, es como el primer ministro en cierto sentido. Pudiéramos decir cabeza, pero en un sentido teológico, dogmático, propiamente o estrictamente hablando, es Jesucristo la cabeza de la iglesia. Ya en liderazgo administrativo y aquí se fue la señal, vamos a adelantarlo. Teológico, dogmático, la cabeza de la iglesia es una y es Jesucristo. En el sentido administrativo del liderazgo, el Papa se pudiera decir que es la cabeza, pero solo administrativa, es como un primer ministro, pero no en el sentido de Jesucristo. Yo diría que el Papa Pedro es el mayordomo, el Eliaquín, que el Señor eligió para que cuide su iglesia, para que cuide su rebaño. Así, sencillo. O sea que la iglesia católica tiene dos cabezas. No. No, la iglesia católica tiene una cabeza porque es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Tiene una cabeza administrativa. Sí, pero en ese sentido todos los grupos protestantes también tienen una cabeza administrativa. ¿Cuál? Dependiendo de la denominación. Tu pastor, tu pastora. Te puedo señalar que las diferentes denominaciones tienen un líder. Algunos le llaman presidente, dependiendo. Sí, sí. Pero todos tienen una persona que es un líder en la denominación. Sí, pero los líderes en las iglesias cristianas,
evangélicas son iguales. O sea, no hay una cabeza suprema. Nosotros no tenemos un líder supremo dentro de las iglesias evangélicas. Y es un igual. Ojo. O sea, y la pregunta sería, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ay. Porque nosotros creemos que hay un presbiterio, que es un colegio de ancianos, y en ese colegio de ancianos no hay una persona que tiene una autoridad suprema por encima de los demás. Eso es bien sabido entre los católicos. Nosotros no tenemos una cabeza suprema. Pero ustedes eso es un enseñan... problema, ¿eh? Eso es un problema, dice José Plasencia. Ojo, ¿por qué es un problema? Vamos a ver. De entrada, perdón. Vamos a ver. Todo lo contrario, creo que es un beneficio. Entiendo. Lo que sucede es que si Jesucristo no lo hubiera hecho de una manera distinta, tal vez te creería, pero Jesucristo lo hizo precisamente de una manera distinta. Amigo, ¿qué respuesta? Jesucristo colocó una... El internet está un poquito malo de José, ¿verdad? Sí. Eso nosotros lo vemos en la Biblia. Entonces, ¿Colocó? Sí, él asignó, él fue el que determinó, fue una decisión divina, porque esto es de origen divino, que iba a haber un primer ministro en la iglesia, es lo que llamamos papa. Una cabeza. Pues es que en la realidad no quiero quedarme patinando en el asunto del lenguaje, ya te lo expliqué, pero en Mateo 16, 18, nosotros vemos que Jesucristo señala a Pedro como esta cabeza, como esta piedra, este signo visible de unidad acá en la tierra, y le dice que a él le iba a entregar las llaves del reino de los cielos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la cabeza visible de la iglesia? ¿Cuál es la cabeza visible? Está buena esa pregunta. Vamos a ver. Es el Papa. El Papa. Eso es falso. Eso es falso. ¿Qué? No lo es. ¿Por qué? ¿Por qué no? Señores, este diálogo está bueno. Porque dijiste visible. Si tú dijeses, ¿quién es la cabeza en el sentido teológico de la iglesia? ¿Quién es la cabeza visible de la iglesia? ¿Por qué tú dices que el Papa es la cabeza visible? Porque él es el líder, es un líder visible, no es invisible. ¿Y quién es invisible? Al menos en este momento para nuestros ojos naturales, Jesucristo, no, él no está en la tierra, él está en el cielo, a la diestra del Padre. Esa es una premisa falsa porque, por ejemplo, mi padre no está aquí presente, pero él no es invisible. Jesús no es invisible. Jesús no está en cuerpo presente. Eso no significa que él sea invisible. Ojo. Parece ser que la señal se cayó, pero estamos de regreso. Decir que Jesucristo está a la diestra del Padre no es una falacia, no es algo falso. Tú dices que Jesús es invisible. O sea, Jesús es la cabeza invisible de la iglesia y que el Papa es la cabeza visible de la iglesia. Yo digo, eso es falso o erróneo conforme a las Escrituras, porque Jesucristo es ambas cosas, la cabeza visible e invisible de la iglesia. No hay una cabeza visible. Eso lo dices tú. Eso lo dices tú. Lo dicen las Escrituras. No, eso lo dices tú. Pero para ser bien claro, no es así como yo lo dije. Yo dije que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y te dije que hay un líder visible. Y yo dije, si se quiere usar la palabra cabeza entendiéndose como líder en la tierra, está bien, ¿no? Yo no tengo un problema con eso. Pero la cabeza es una. El cuerpo es uno. La cabeza es una. Cuando Jesucristo... Es una iglesia... Perdón, hay que dejarnos hablar, si no, pues se va a volver un circo esto. El cuerpo es uno. Es una sola iglesia. De hecho, eso demuestra que el protestantismo no tiene legitimidad, porque es una sola iglesia. Y el protestantismo, por su naturaleza, rompe con esa realidad de que es una sola iglesia. Y es una sola cabeza, es Jesucristo. Bueno, se está calentando este debate, señores. En unos minutos esto puede hacer que se pudra todo. Vamos a ver. Jesucristo es la cabeza y él es la autoridad suprema dentro de la iglesia, ¿verdad? Y él es quien dice lo que la iglesia debe creer y lo que debe de hacer, porque él es la autoridad. Él es el rey de reyes y señor de señores, pero él colocó a un primer ministro, que es el Papa. Pero ahí está el detalle. Dios es el rey de reyes, el supremo, la cabeza, el ángulo, todo, el final. Pero ese Dios, ese Jesús, dejó un ministro para que guíe a sus ovejas, a su iglesia. Y ahí está el problema, que el protestante no quiere aceptar eso. ¿Es bíblico? En los comentarios dígame si es bíblico sí o no. Yo digo que sí, es bíblico eso.
primer ministro tiene un rango, pero ese rango no es de cabeza de la iglesia. El problema es que ustedes han movido a su ministro un escalón por encima del que le corresponde. Uy, ¿cuál escalón será ese? Él simplemente ¿no? es un... Claro, oye lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Quién es la cabeza visible de la iglesia? Si tú te vas a Colosenses, déjame ver, Colosenses capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente, que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Y él, Jesús, es ante todas las cosas y todas las cosas en él, en Jesús, subsisten, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Amén. Amén. Entonces, eso significa... ok. Ahora viene la interpretación. Eso significa que Dios es invisible, Cristo es la imagen visible del Dios invisible y Él es cabeza de la iglesia. Ojo. En el texto está implícito que Jesús es visible. Por esa misma razón, Pablo vio a Jesús. Jesús no es un ser invisible. Todo eso... Que Jesús no esté presente, en cuerpo presente, no significa que Él sea invisible. Claro que no. Entonces, nosotros cuando no tú creemos dices lo contrario. que el Papa es la cabeza visible de la iglesia, tú estás sustituyendo a Jesús. Es que eso es lo que tú crees. Eso ok. Todo lo que dijo Frank, muy bien. Vamos a ver qué explica José Plasencia sobre esto. Esto está interesante. No. De la iglesia, tú estás sustituyendo a Jesús. Es que eso es lo que tú crees. Eso que tú explicas no es lo que creemos los católicos. Ok, eso es un muñeco de paja entonces. No es lo que cree el católico. Ojo, que siempre pasa esto, señores. A Jesús, es que eso es lo que tú crees. Eso que tú explicas no es lo que creemos los católicos. Es que yo siento esto, mira, te voy a decir qué es lo que yo puedo ver en ti, Franklin. Ojo. Franklin, siento como que tú ya tienes una imagen de lo que es el catolicismo y tú ya sabes cómo refutar esa imagen del catolicismo. Uy. Y te lo sabes de memoria. Es como que tienes un guión, el guión ya te lo memorizaste y si yo te rompo el guión es como que ya no sabes qué hacer. El problema es que... Bueno, amigo, esto está picante. Uy, mira la risita de Franklin, mire. Ese guión, esa imagen que te has creado de lo que supuestamente es el catolicismo, no es. Ahora, yo quisiera ayudarte a que tú interactúes con la realidad y que en verdad comprendas lo que es el catolicismo. Bueno, y si vas a intentar, deja nomás termino, ¿no? Si vas a intentar refutar el catolicismo, al menos que no pierdas tu tiempo refutando algo que no es el catolicismo. Al menos quisiera que tú digas, ahora entiendo lo que creen esos católicos. Ahora me voy a esforzar por refutar lo que en verdad creen esos católicos. De otra manera, estás patinando en el mismo hoyo, estás dando vueltas y vueltas y según estás refutando algo que no creemos. Yo no creo las cosas que tú dices. ¿Quieres hacer un monólogo o quieres interactuar conmigo? Ay, esto se va a salir de control. Escucha lo que él le dijo a José Plasencia. Algo que no creemos. Yo no creo las cosas que tú dices. ¿Quieres hacer un monólogo o quieres interactuar conmigo? Quiero interactuar contigo y parte de interactuar contigo es refutar precisamente lo que acabo de refutar. Bueno, yo no he visto esto completo. Yo creo que a este señor, si sigue así, lo van a sacar. A ver. Yo te hice preguntas y de acuerdo a tu respuesta yo he ido reaccionando. Y también no, pero la manera como tú terminas representando la posición católica no es la correcta y mi deber es corregirte. Mi posición es opuesta a la tuya. Dame la oportunidad de hablar. Eso tú lo sabes. No, sí es opuesta. Entonces, y tienes la oportunidad de hablar, la tienes. La oportunidad de hablar la tienes, pero no voy a permitir que digas cosas que no creemos. Voy a corregirte. Uy. Yo he escuchado católicos, no sé si si este es tu caso, he escuchado católicos decir que el Papa es la cabeza visible de la iglesia. ¿Tú crees eso? En el sentido de que es el líder instituido por Jesucristo. Es que cabeza tiene un solo sentido. Ahí es donde está el problema. Ahí no estoy de acuerdo contigo. Ok, están llegando al punto, me gusta. Vamos a ver. El problema es que la cabeza visible e invisible de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo no le delegó esa posición a ningún hombre. Es que no existe un texto verbatim en las escrituras que diga que un hombre es cabeza visible de la iglesia. No es necesario. No es necesario. Es necesario porque no lo es. Espérate, si Jesús le dice a Pedro, me amas más que esto, pastorea mis ovejas.
cuida mi rebaño. A ti te daré las llaves del reino de los cielos en Mateo 16:18. ¿Qué está haciendo con Pedro ahí? Díganme en los comentarios ustedes qué opinan. De tal importancia, ¿cómo que no es necesario? No es necesario. Una Hay posición de esa importancia amerita un texto que lo diga literalmente. ¿Quieres que te lo demuestre? Si quieres te lo demuestro. Uy, se lo va a demostrar. Ay. ¿Qué me vas a demostrar? Que no es necesario, como tú dices, que aparezca verbatim, o sea, palabra por palabra, letra por letra, que diga que Pedro es la cabeza visible de la iglesia. Ojo, te lo puedo demostrar de una manera bien sencilla. Ojo. Mira, tú estás diciendo, si escuchas lo vas a entender. Tú estás diciendo, ¿cómo es posible que me digas, José, que no es necesario que aparezca en un versículo verbatim, o sea, palabra por palabra, que Pedro es la cabeza visible de la iglesia, si es algo tan importante para ustedes los católicos? Es bien sencillo. Exacto. La Santísima Trinidad es mucho más importante que el oficio petrino. La Santísima Trinidad es más importante que el oficio petrino, o sea, el oficio del Papa. La Trinidad es más importante. Yo sé que José le va a decir lo de la Trinidad que está explícito en la Biblia. Déjame ver. La Santísima Trinidad no la puedes encontrar verbatim, como tú dices, palabra por palabra en un versículo. Exacto, palabra por palabra en la Biblia no está. Está implícito. Y la iglesia determinó que sí, que hay una Trinidad. Versículo de la Biblia. Entonces, si tú al menos vas a tener, permíteme terminar, si al menos vas a tener la integridad, precisar que tienes razón, la Santísima Trinidad no aparece verbatim, palabra por palabra en un versículo. Exacto. Y la Santísima Trinidad es el misterio más grande que tenemos en la fe cristiana. Si puedes aceptar eso, ¿por qué al menos no puedes tener la integridad para decir, ahora entiendo por qué dices que no tiene que aparecer verbatim, palabra por palabra, que Pedro es la cabeza visible de la iglesia? Entonces, ¿qué opinas de esto que te estoy diciendo? Ojo, vamos a ver. Si yo sigo esa línea de razonamiento, entonces eso me permite a mí hacer todo tipo de aseveración y afirmaciones acerca de las escrituras que no se encuentran en ella. Pero claro que no. Sí. Claro bueno, que en realidad eso es lo que hacen los protestantes. En realidad. Claro. Sí, pero eso es una falacia. Eso es una falacia porque, porque cualquier cosa, aunque no esté verbatim, o sea, palabra por palabra en un versículo, no se sigue que ya vamos a aceptar cualquier afirmación, porque hay afirmaciones. Es que Jesucristo dijo que Él es cabeza de la iglesia, lo dice. Amén. Cristo es cabeza de la iglesia. Dice las Sagradas Escrituras. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, o sea, autoridad sobre la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, el Salvador. Pero Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y quién es que dice que no? Esa amén. Posición de Cristo, mira, José dice amén. Cristo como cabeza de la iglesia no ha sido relegada por nadie. Lo que pasa es que el protestante cree que si Pedro también es la cabeza, le está quitando el puesto a Jesús. Eso es lo que creen. Cristo sigue siendo la cabeza, visible e invisible de la iglesia. Entonces, cuando ustedes vienen con su forma de interpretar las escrituras para darle a Pedro una autoridad que él no tiene, Pedro es un anciano en la iglesia, es un pastor en la iglesia y tuvo cierta, se le podría llamar primacía, pero esa primacía que Pedro tuvo dentro de la iglesia no lo eleva a la posición de cabeza de la iglesia. Ahí es donde ustedes fallan. Tienes razón. Si lo voy a interpretar así como tú lo entiendes, yo te puedo dar toda la razón, pero no lo creemos así como tú lo entiendes. Entonces, el problema está en la interpretación. Claro, si tú lo interpretas así, dice José, así entonces está bien. Pero nosotros no lo interpretamos así y nunca fue así. En la historia no fue así. Entonces, ¿a quién le creemos? Ojo. ¿Por qué ustedes le dicen padre al Papa? ¿Por qué ustedes le dicen padre al Papa? Ya yo sé por dónde van a entrar aquí. Ya yo sé. Porque es un padre espiritual. Ahí está. Padre ustedes espiritual. Están en abierta contradicción a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque no le llame padre a nadie. No me diga que va a saltar ese texto. No me diga que va a decir eso. No. Ustedes están en abierta contradicción a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que no le llamen padre espiritual a nadie sobre la tierra. No, lo dijo. No llamen a nadie padre. No, una mala interpretación también. Pero tú también entonces estarías en abierta contradicción a la Biblia, porque tú también le llamas padre a personas. Sí. Padre terrenal, sí, un padre carnal. Yo tengo no, pero espiritual también te lo puedo demostrar. ¿A quién? Abraham. Sí, el padre en la fe espiritual fue Abraham. Sí. Abraham no es padre espiritual. ¿Cómo que no? Es un padre espiritual, es el padre de la fe. Sí. Es padre de la fe como ejemplo. Por eso es espiritual. Claro. No. Sí. Claro, al menos que estés preparado para decir, al menos que estés preparado
al menos que estés preparado, permíteme, al menos que estés preparado para decir que Abraham es un padre carnal. No es tu padre carnal, No, es tu padre espiritual. Espiritual, hace muchos años. No espiritual. Años, no siglos. No. No lo es. Porque ¿Estás seguro? Dios no se puede contradecir porque está escrito. Bueno, Mira lo que dice la Sagrada Escritura. mira, si no es tu padre espiritual, entonces tienes un problema. La última vez que yo revisé la Biblia, Jesús condena a aquellos que negaban en la práctica ser hijos de Abraham. Uy. Jesús, al contrario, Jesús nos enseña quiénes son los verdaderos hijos espirituales de Abraham. Y la Biblia dice en Gálatas 3:16 que todos los que estamos en Cristo somos hijos espirituales de Abraham. Bueno, ay, bobo. Pacatazos, terrible pacatazo. Ahora, a mí me sorprende que 2 veces dijiste que no, que Abraham no es tu padre espiritual. Yo te invitaría, querido Franklin, es la primera vez que te conozco, pero al menos en este punto, yo sé que todo lo del Papa no me lo vas a conceder, pero al menos este punto sobre la paternidad espiritual de Abraham, que al menos en este momento digas, déjame analizar. ¿Puedo corregirte algo? Ojo. Puedes más bien reflexionar en que 2 veces negaste la paternidad espiritual. Eso sí me gustaría. Es que yo creo que mira, dice la Sagrada Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para mí, la palabra que sale de la boca de Jesús es más importante que la palabra que sale de tu boca, de mi boca o de cualquier otra persona. Amén. Jesús, Pero fue la Biblia que José leyó. Jesús para mí es el maestro por excelencia dentro de la Amén. iglesia. Y eso es innegociable. Entonces, oye lo que dice Jesucristo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie, a ningún hombre en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo 23, Ese versículo que leyó, ese capítulo, tiene un contexto. Y él lo está sacando de contexto. versículo 9. Amén. Esa es la intención y el propósito de Jesús para con la iglesia. Amén. Abraham es un padre de la fe, debe entenderse en el sentido de que él es un ejemplo de fe. Pero el Padre de los Espíritus, el Padre espiritual, que es Padre de los Espíritus, es Dios, y lo dice la Biblia verbatim. Por Amén. ejemplo, si tú abres en Efesios, capítulo 4, dice, solícitos en guardar, déjame ver, aquí, está en Hebreos 12, del 7 dice, por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales, tú le puedes llamar a tu padre terrenal mi papá, pero es en el sentido terrenal, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Cuando decimos que Dios es Padre espiritual, significa que Él es el Padre de los Espíritus. Él nos engendró y venimos de Él. ¿O acaso a ti te engendró Abraham? Nosotros totalmente de acuerdo. Hay un solo Padre celestial, es Dios, es Amén. el Creador. Pero tú no estabas hablando de eso. Tú 2 veces negaste la paternidad espiritual de Abraham. Te voy a dar una tercera Claro, espiritual. oportunidad. ¿Estás listo para una vez más negar que Abraham es tu padre espiritual en la fe? No. Ojo. Padre en la fe. Espiritual. Por eso es un padre espiritual, no es un padre carnal. Solo hay un Padre espiritual, pero la Biblia dice que solamente hay un Padre espiritual. A ver, te puedo hacer una pregunta, porque veo como que tienes como que te brincas. Te pregunto yo, porque ahora me toca hablar. Te pregunto. Bueno. ¿Abraham es tu padre carnal? Ojo. No. Ok, entonces si no es tu padre carnal, ¿qué tipo de padre es? Ojo. Un padre en sentido metafórico, no es un padre espiritual. ¿Te fijas cómo no quieres usar la palabra espiritual? Esto sí está bueno, señores. Tú mismo intuyes, intuyes que no quieres reconocer que te no equivocaste. debo. Si yo digo que él es padre espiritual, voy a contradecir las escrituras. Primero, la Biblia no dice que él es padre espiritual, esa es una interpretación. Pero la Biblia dice literalmente que Dios es nuestro padre espiritual. Pero no estamos hablando de Dios. Abraham es un ejemplo de fe. No estamos hablando, Franklin, no estamos hablando de Dios. Exacto, ahí es donde Franklin se equivoca. No están hablando de Dios, están hablando de espiritual, de un padre espiritual, un guía espiritual que te guía. ¡Wow! No lo puede ver. No estamos hablando de la paternidad. ¿Qué conexión existe entre Abraham y tú? Él es el padre de la fe. En un sentido espiritual es mi padre. Es que el lenguaje que está usando el católico es engañoso. Fíjate, entiende.
Tú tienes un padre terrenal natural, tienes un padre espiritual que es Dios, y Jesús te prohíbe llamarle padre espiritual a los hombres. Abraham es padre de la fe porque dio un ejemplo de fe. No es que haya una conexión que Abraham es tu padre espiritual en el sentido. Tú tienes que entender que el espíritu, Dios es espíritu, y el espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, es la esencia, la sustancia misma de Dios. Cuando tú naces del Espíritu Santo, como en el caso de nosotros que creemos que nacemos de nuevo, ese no es el debate, estamos conectados espiritualmente con Dios. Yo no estoy conectado con Abraham. Abraham no es mi padre, no tenemos espiritual. Debate. No es necesario que grites, no es necesario, porque tienes este dispositivo, es una maravilla. Sí, es que de repente como que piensas que si gritas ya te voy a escuchar más, pero yo te escucho muy bien. Mira, es bien sencillo, Franklin. Tú quieres refutar cosas que los católicos no creen. Ya te expliqué que no creemos lo que tú te imaginas estar refutando. Uy. También te llevé a un punto donde yo te hice ver que la manera como interpretas las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que no llaméis a nadie en la tierra Padre, estás equivocado. Y te di un ejemplo. Te di el ejemplo de Abraham. Hay un contexto de ese texto. No llaméis Padre a nadie. Hay un contexto atrás. El Padre Luis Toro lo ha explicado muchas veces. Está grabado, quedó en este video. 2 veces dijiste que Abraham no es tu padre espiritual. No. Y luego todavía dices que porque Dios es el Padre. Sí, ya sabemos. Todos los que estamos aquí ya sabemos que es un solo Padre. Dios, nuestro Creador, Él es nuestro Padre. Pero no estamos hablando de Dios. Estamos hablando de una paternidad espiritual. San Pablo le dijo a los cristianos en Galacia, les dijo, yo los engendré a ustedes con el Evangelio. Pablo se veía a sí mismo como un padre espiritual de los cristianos de Galacia. Les dice, yo los engendré a ustedes con el Evangelio. Aunque tengáis 10,000 maestros, solo tendréis un padre, porque yo los engendré a ustedes con el Evangelio. Bueno, amigo, Pablo. Uy. En la Biblia, el apóstol Juan dice que los cristianos son sus hijos. Claramente se enseña eso. Pablo le dice a Timoteo que él es su hijo. Y esa paternidad no es carnal, es una paternidad espiritual. No es una competencia. Algo? Sí, pero no es una competencia contra Dios. Ya sabemos que Dios es el Padre de las luces, ya sabemos que somos engendrados de Dios, pero ni Pablo ni Juan no se están refiriendo a eso. Estamos hablando de un padre en el sentido de tener hijos espirituales. No significa que eres una competencia contra Dios. Un texto puede tener 3 sentidos, ¿verdad? Una oración es una unidad de palabra con sentido completo. Hay un sentido literal que expresa lo que sucede en el mundo natural. Hay un sentido espiritual, o vamos a decir el sentido espiritual, que habla acerca de Dios, sus atributos, su carácter y todo eso. Pero también está el sentido figurado que puede... Pablo es padre de Timoteo en sentido figurado, en el sentido de que Timoteo espiritual, en eso que padre sí, espiritual, un padre espiritual. Recibe el evangelio de Pablo, pero tú sabes que en última instancia, en sentido espiritual, quien realmente engendró a Timoteo fue Dios, porque es de Dios que uno nace del Espíritu. Amén. Entonces el padre espiritual es Dios, el padre en sentido figurado es Pablo, porque él fue un medio de salvación para Timoteo, y el padre terrenal de Timoteo, que era un gentil, según dice las Sagradas Escrituras, no se conoce quién fue. Entonces ustedes están haciendo ustedes le están dando al padre de Roma ese título de padre espiritual. Ay. Oye lo que yo he escuchado ya, por si tú me quieres, si tú quieres que terminemos la conversación, tal vez tú no piensas así. Yo he escuchado católicos decir, le dicen al Papa padre espiritual, le dicen al Papa cabeza visible de la iglesia, le dicen al Papa que él es la roca sobre la cual se edificó la iglesia. Lo dice la Biblia, ¿eh? ¡Uy! Jesús, el verbo de Dios, él sopló esas palabras. Dijo, tú eres Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Bueno, y esa interpretación el protestante no la acepta. Pero yo sé que eso es un debate completo, ¿no? Tal vez un día. No, pues dejamos para otro día. Mira, algo de mí, yo siempre voy a ser respetuoso y cordial. Yo soy sincero contigo, realmente yo no estoy de acuerdo con tu forma de entender las Sagradas Escrituras. No, claro, si tú estuvieras de acuerdo fuera católico, no fuera protestante. Claro. Tú eres católico, yo soy cristiano evangélico.
tenemos una forma muy diferente de entender las Sagradas Escrituras, pero de mí el respeto siempre lo vas a tener, que si tú me ves en alguna otra ocasión aquí y quieres darme la oportunidad, yo puedo acceder y hablar contigo. Sí, muy bien. Solamente me gustaría decir, Franklin, que no es en sentido figurado. La paternidad espiritual, perdón, no es en sentido figurado. Porque cuando Pablo dice, yo los engendré a ustedes por medio del Evangelio, no está hablando en sentido figurado. Está hablando espiritual. Eso verdaderamente ocurrió. Cuando Pablo llegó a Galacia predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ellos lo creyeron. Te digo, yo los engendré por medio ¿de qué? Se le frizó aquí el internet aquí. ¿Por medio de qué? Se cortó ahora. Sí, se le cortó. Sí, parece que por unos segundos se cortó, pero estamos de vuelta. Yo los engendré por medio de qué dice el texto que tú leíste, por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Y hay otro más. Evangelio, ¿y de quién es el Evangelio? De nuestro Señor Jesucristo. Al católico le falta un conocimiento básico fundamental. Al católico le falta un conocimiento básico universal, dice Franklin. Qué raro. 2000 años faltándonos un conocimiento. Es raro. Okay. Dios es espíritu. Dios es el Padre de los espíritus. Pues eso ya lo sabemos, no nos falta. Chocolate por la noticia. Todos o no lo recuerdan. Todos no, yo sí lo recuerdo muy bien. Todos los espíritus vienen de Dios. Todos. Sean ángeles. Pero ya lo sabemos. Chocolate por la noticia. Ok. Ahí llegaste tarde. Eso el la Iglesia sentido Católica... Ay, di que llegaste tarde. Escucha lo que dice José. Escuche. Pero ya lo sabemos. Ok. Ahí llegaste tarde. Eso el la Iglesia sentido, Católica... cuando la Biblia dice Padre espiritual, solo hay un Padre espiritual. Perdón, pero es que era yo quien tenía la palabra y esto ya lo explicaste y estuve de acuerdo contigo. Solamente uno es nuestro Padre, solamente hay un Dios, solamente un creador. No diga que Pablo es Padre espiritual, es Padre en otro sentido, no espiritual, no Padre en ¿Qué lío es aquí, señores? Sentido figurativo. No es figurativo. Es correcto. Pero es que el texto no te dice que ningún hombre es padre espiritual de ningún otro hombre y te prohíbe que le llame padre espiritual a un hombre. Entonces, fuera de contexto ese que leíste ahorita, que no llame padres a nadie. Vamos a hacer un video de eso. Franklin, lo que sucede es lo siguiente. Lo que sucede, Franklin. Ok, permíteme hablar, Franklin, porque era yo quien tenía la palabra. Franklin, lo que sucede es que hay un dicho que dice que el que no distingue, confunde. El que no distingue, confunde. Esa está buena. Y tú no distingues. Tú para ti, Padre Espiritual, única y exclusivamente significa el Creador. Y gloria a Dios, aleluya, eso es lo que yo creo. Sí, yo sé, pero estás en un error. Ahora, el diablo también tiene... Error. El diablo es padre espiritual de algunos hombres también. ¿Ves? Tú solito te acabas de responder, Frank. Tú solito te acabas de responder. Es un carajo, José Plasencia es muy duro. El diablo es padre espiritual de algunos hombres también. ¿Ves? Tú solito te acabas de responder, Frank. Eres listo, Franklin. Mira, permíteme, Franklin. Mira, tú mismo acabas de decir algo que es muy interesante. Tú mismo llegaste rápido a la deducción. Tú dijiste, como que te quedaste pensando y dijiste, el diablo también es padre espiritual, pero en otro sentido, no es competencia contra Dios, no está al nivel de Dios. No, porque el diablo, ¿quién es el padre del diablo? A ver, ¿de dónde vino el diablo? Se quiere escapar a la explicación que va a dar José Plasencia, se quiere escapar. Mire, qué tiguerón. No, porque el diablo, ¿quién es el padre del diablo? A ver, ¿de dónde vino el diablo? Es una criatura de Dios. O sea que en última instancia, lo que la Biblia Jesucristo quiere hacer es elevar al Padre y tú no te puedes oponer. Sí, José Plasencia se dio cuenta de que se quiere escapar. Mira. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Que el Padre espiritual es Dios y tú no debes llamarle otra cosa. Escucha esto. No, otra cosa no. Pero... José se dio cuenta ya que él se quiere escapar. Miren aquí. Es llamarle otra cosa, escucha esto. No, otra cosa no. Permíteme, Franklin, permíteme. No. Es que tienes razón, estoy de acuerdo. Cuando yo te escucho que exaltas al Creador como el Padre de las luces, el Padre de los espíritus, yo digo amén, estoy de acuerdo contigo. Pero tú hiciste un comentario interesante que estoy seguro que cuando se acabe nuestro conversatorio, tú mismo lo vas a pensar. Tú dijiste, pero el diablo también es un Padre espiritual, pero en otro sentido. Entonces, Entonces, Abraham es padre espiritual, pero en otro sentido. El Papa es un padre espiritual, pero en otro sentido. No en el sentido de Dios.
mismo, tú sin darte cuenta, Franklin, tú mismo reconociste que si hay otros padres espirituales en otro sentido inferior, en un sentido completamente inferior. Hay dos padres. Bueno, Dios, eso dices tú, padre, pero la Biblia Dios, le llama el padre no, de los, Franklin. ¿verdad? Dios, el padre de las luces. Primero decías que era uno padre, solo, ahora hay dos. De los dos, Franklin. Señores, voy a dejar el video hasta acá. Esto está buenísimo. Voy a dejar el video hasta acá. Si usted quiere ver el video completo, le dejaré el link en la descripción del canal El Papista Romanista José Plasencia para que usted vaya y vea todo su contenido. Si quieren la parte 2, díganme en los comentarios y hacemos la parte 2. En los comentarios los leo.